Si algo caracteriza a nuestra sociedad actual es el altísimo consumo energético, que proviene fundamentalmente de los llamados combustibles fósiles. Lo que ocurrió cuando surge a principios del siglo XX, empieza a usarse el petróleo, es que salvo Estados Unidos, los países europeos no tenían petróleo en sus territorios. Y eso generó una dinámica muy particular, que fue que los países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, salieron al mundo a buscar reservas donde estuvieran. Y el petróleo está distribuido de tal manera que en general está en zonas, digamos, que no son las zonas de consumo, sino que está en Medio Oriente, lo que hoy es Irán, Irak, el Golfo Pérsico, y también en América Latina, fundamentalmente en México y Venezuela, que fueron los países de nuestra región que más sufrieron esto que se dio en llamar la diplomacia petrolera. Hubo golpes de Estado, guerras y un montón de conflictos que tenían que ver con la necesidad que tenían las potencias de asegurarse el suministro del petróleo. Lo que tiene América Latina es que desde el punto de vista energético es una región que se puede autoabastecer energéticamente. Entonces tenemos ciertas ventajas respecto a la situación de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Es decir, nosotros somos una región que que tiene el potencial energético para que podamos desarrollarnos. Entonces ahí sí lo que hay que establecer son ciertas políticas comunes que nos permitan compartir un poco ese potencial y defendernos de ciertas presiones o tensiones que se van a generar a partir que otras regiones van a necesitar la energía que nosotros tenemos. Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero, como lo es Venezuela, o lo es México, o Arabia Saudita, o Irán, o Irak. Es decir, tenemos petróleo, pero nunca tuvimos mucho. Entonces eso generó una tensión permanente en la historia del petróleo en Argentina, que fue lo que se llama la lucha por el autoabastecimiento. Es decir, si bien teníamos petróleo, nos costó alcanzar el autoabastecimiento. Porque como no teníamos mucho, eso requería ser muy eficiente en su explotación, tener herramientas y capacidad de inversión que a Argentina le costó conseguirla. Y entonces en Argentina siempre hubo una tensión. Si el petróleo lo saca nada más que YPF y lo sacamos nosotros, sin dejar participar a los capitales extranjeros, o los dejamos participar. Cuando no lo dejamos participar, teníamos una postura nacionalista clara, pero que Perón llamaba justamente a los que tenían tan cerrados en esta postura nacionalistas de opereta. Porque, por un lado, teníamos el recurso abajo de la tierra, pero no teníamos la capacidad para sacarlo, porque Argentina no tenía la tecnología y la capacidad de inversiones que se necesitaban. Nosotros tenemos una política, digamos, en búsqueda de una inclusión social cada vez más importante, de crecimiento económico. Esto nos plantea como perspectiva la necesidad de que vamos a tener cada vez más necesidades energéticas. Entonces, dentro de una política a mediano y largo plazo, uno tiene que pensar, bueno, ¿de dónde vamos a sacar estos recursos? Por suerte se da esta posibilidad que nos brindan los recursos no convencionales de poder explotarlos, y eso nos garantizaría, en principio, cierta tranquilidad en cuanto a que los recursos están. Hay un desafío que es poder esos recursos potenciales, sacarlos y ponerlos, digamos, al servicio del país y del desarrollo de nuestra sociedad. Con la recuperación de YPF, que es una herramienta política, digamos, una herramienta para poder llevar a cabo una política energética coherente, digamos, y soberana, y recientemente con la modificación de la ley de hidrocarburos, que le da un horizonte y unas posibilidades y facilita las inversiones que hacen falta para desarrollar estos recursos, el gobierno está como encaminando, digamos, la cuestión de energética con una digamos, perspectiva que uno cree
que va en el sentido de poder lograr el autoabastecimiento energético, que es una base, digamos, para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hay una actitud un poco fundamentalista de ciertos grupos ambientalistas respecto a esta problemática, con la cual yo no coincido y que no hay evidencia científica realmente de que genere los problemas que algunos ambientalistas sostienen que genera. Si bien al principio de la actividad hubo algunos casos de alguna contaminación de acuíferos, fue al principio cuando la tecnología no se la dominaba bien. Pero acá se toma esta tecnología como un síntoma, digamos, de lo que se llama de una lógica extractivista a la cual hay que oponerse. En realidad el debate sería más interesante si nos centramos en la problemática de cómo caracterizamos a nuestra civilización, nuestra forma de vida, nuestra producción de alimentos, nuestro confort, nuestras posibilidades, que solamente dedicarnos a criticar una tecnología. Entonces la discusión tiene que ser mucho más global, compleja y multidimensional. No podemos solamente decir, no hagamos esto, porque yo te digo, bueno, ok, no hagamos esto, ¿con qué lo reemplazamos? Hoy en el mundo viven alrededor de 7.000 millones de habitantes. Para poder alimentar a 7.000 millones de habitantes necesitamos del petróleo y del gas, porque se han hecho cálculos que muestran que atrás de cada caloría de alimento hay 10 calorías de hidrocarburos, porque entre los fertilizantes, los pesticidas, el sistema de industrialización del campo que se logra a partir de la utilización de cosechadoras, tractores, todo ese complejo, digamos, de la producción alimentaria actual que permite alimentar a 7.000 millones de personas, es gracias a que tenemos petróleo y tenemos gas. Una cuestión que tiene que quedar claro es que con la tecnología actual, lo que se llaman energías alternativas, no pueden reemplazar la capacidad energética que tienen el petróleo y el gas. Entonces, eso hace que, por más que declamemos, pongamos energías alternativas, todavía falta mucho para eso, porque incluso la característica de nuestra civilización es que tiene 3 grandes flujos energéticos: alimentos, electricidad y combustibles. Lo que se llama energía eólica, solar fotovoltaica o geotérmica, son formas que aportan a lo que se llama el flujo eléctrico, porque generan electricidad. Pero al flujo de combustibles solamente se aporta a partir del petróleo o de los biocombustibles que aportan solo un porcentaje mínimo y además también genera un montón de problemas desde el punto de vista ambiental, porque los biocombustibles generan monocultivo, desertificación de los suelos, es decir, por cada litro de bioetanol se contaminan 40 litros de agua, es decir, hay un montón de problemas que trae la producción de biocombustibles. Podemos intentar crear una sociedad que consuma menos energía. Pero para eso vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida. Cuando uno tiene un sistema de baja densidad energética, no puede tener un sistema de alta concentración poblacional. Entonces vamos a tener que dejar de vivir en grandes ciudades, el mundo va a tener que ser distinto. La tecnología y las ciencias naturales tienen el desafío de encontrar un reemplazo para el petróleo, para los combustibles fósiles que se van a agotar en algún momento. Y las ciencias sociales tienen un desafío que es ir pensando una utopía social suponiendo que no se va a encontrar ese reemplazo o que lo que se va a encontrar va a ser distinto y va a obligar a que tengamos que tener otra forma de ocupación del espacio, otro sistema económico, otro sistema de producción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que justamente la problemática energética es el punto crítico que está interpelando nuestra civilización actual.